Hey, I hope you're doing great as usually. We're going to start with this class, which is about definite article and indefinite articles. Okay, first of all, we have to mention what is a definite article, right? Ok, ¿qué es un artículo definido? Un artículo definido es una palabrita que voy a utilizar antes de un sustantivo, por ejemplo, el niño, para referirme a que ya sé de qué niño estoy hablando, ¿sale? La palabrita que tenemos en inglés es the. En español tiene cuatro funciones: el, la, los, las, o sea, singular, plural, femenino, masculino. Todos esos cuatro significados son los mismos para esta palabra en inglés, da, ¿ok? Y cuando digo el niño corrió, por ejemplo, el niño, ese él me está hablando de que yo ya sé de quién, de qué niño, a qué niño me estoy refiriendo. Puede ser el vecino, puede ser un familiar, pero o alguien que retome en una conversación, pero ya fue mencionado con anterioridad. Entonces, de eso se va a tratar el artículo definido, de alguien que ya es parte del tema, de alguien que ya conocemos. En cambio, si digo a an en inglés, estas dos palabritas se refieren a una, ¿ok? Las dos palabritas significan exactamente lo mismo. Más adelante veremos la diferencia. Pero en cuestión de artículos indefinidos, significa, por ejemplo, un niño, una niña. ¿Qué niño, qué niña? Podría ser cualquiera, porque es indefinido, ¿sale? No estoy siendo específica de quién. Cuando digo el niño, ya sé de qué niño hablo. Cuando digo un niño, puede ser cualquiera. Esa es la diferencia entre artículos definidos e indefinidos. Ahora vamos a ver con mayor profundidad este tema. Ok, el artículo definido da, ¿ok? Es para sustantivos específicos, o sea, como les había comentado, los que ya conocemos, de lo que ya sabemos de qué estamos hablando. Por ejemplo, digo, I want the flowers, ¿ok? Quiero las flores. Si le digo eso a un amigo o a mi compañero, es porque ya sabemos de qué flores estamos hablando. A lo mejor las vimos, las acabamos de ver o eh, pues alguien nos la mostró. Entonces yo le digo, quiero las flores. Ya sabemos qué específico ramo de flores, por ejemplo, estamos hablando. O si quiero sembrar unas flores porque ya estuvimos hablando del tema. Ya sabemos los dos en nuestra mente y está el concepto de esas mismas flores. En cambio, si digo, I want a flower, este es el artículo indefinido. Quiero una flor, la que sea, ¿no? Por ejemplo, ay, quiero adornar mi escritorio y quiero una flor. Puede ser una rosa, puede ser una margarita, puede ser la que sea. Yo quiero una flor. No es algo definido, no es algo específico, ¿ok? He wants the marker. Él quiere el plumón, ¿ok? Ya sabemos que está hablando de un plumón específico, de un color específico, de una marca en específica, porque a lo mejor ya lo estábamos platicando anteriormente. Cuando decimos he wants a marker, que es el indefinido, él quiere un plumón, el que sea, pero dénselo porque necesita escribir rápido, ¿sale? Entonces, eso es indefinido, algo que no es específico, a diferencia de el marcador, el que te prestó ayer, no te hagas, ¿sale? Entonces, ese es el definido. Okay, here are a few more examples. The neighbor's dog barked at me, ¿ok? El perro del vecino me ladró. El perro del vecino. Ya sé de qué perro estoy hablando específicamente, ¿no? Entonces, para eso se utiliza el da. I lent my brother the book when I finished reading it, ¿ok? Le presté a mi hermano el libro cuando terminé de leerlo. ¿Qué libro? Pues el que yo leí. Ya cuando lo estoy platicando ya sabemos de qué libro estamos hablando, ¿ok? I don't want to go to the party, ¿ok? Fui invitada a la fiesta de mi sobrino y no quiero ir a la fiesta, porque ya sabemos de qué fiesta estamos hablando, específicamente la de mi sobrino, ¿sale? Entonces, da se utiliza para lo específico, para lo que ya sabemos de qué se está hablando. Ok, y los significados, como habíamos comentado anteriormente, el, la, los, las. Singular, plural, femenino, masculino, esta palabrita se presta para los cuatro. Ok, en cuestión de pronunciación, a veces se va a pronunciar como da, a veces se va a pronunciar como di, cuando se pronuncia como fue. Cuando tengo un sonido vocal, the apple, the airplane, the elephant, the ice cream, the octopus, the umbrella. ¿Ok? Sonido consonante inicial, the car, the marker, the backpack, the doll. ¿Ok?
Y esa es la diferencia en cuanto a su pronunciación. Ok, en lo que se refiere a los artículos indefinidos a y an, como ya había comentado anteriormente, indefinidos que puede ser cualquier cosa. A diferencia de I want the flowers, quiero las flores, que acabo de ver. I want a flower, quiero una flor. He wants the marker, quiere el plumón. He wants a marker, él quiere un plumón, el que sea. Here are a few more examples. Aquí hay otros ejemplos. The neighbor's dog barked at me, el que habíamos comentado, ¿no? El perro del vecino me ladró. Ay, ese perro siempre, ya sabemos cómo es. Y si digo, a dog barked at me, ok, un perro me ladró. Yo iba caminando por la calle y de repente salió y me ladró. ¿Quién sabe de quién era el perro? ¿Quién sabe de dónde salió? Pero me ladró. Es cualquier perro que no conocemos, que no identificamos, ¿sale? Eso es un artículo indefinido. Un perro. Pudo haber sido cualquiera. I lent my brother the book, como habíamos dicho, ¿no? Le presté el libro, ya sé de qué libro estoy hablando. En cambio, si digo, I am looking for a book to read, ¿ok? Estoy buscando un libro para leer, el libro que sea. A lo mejor te digo de qué tema, pero no tengo en mi mente el libro en específico que estoy buscando. Esos son los artículos indefinidos. Y como les había comentado desde un inicio, I y an tienen exactamente el mismo significado, ¿ok? Ambas significan una. ¿Cuál va a ser la diferencia? Cuando uso a, cuando uso an, sí significan lo mismo. ¿Ok? Cuando tenemos, cuando la siguiente palabra de a o an comienza, con un sonido vocal, entonces vamos a utilizar an. Por ejemplo, an apple, an airplane. Aquí el punto, si se dan cuenta, es que no choque vocal, vocal, consonante, consonante, sino una y una. Este es consonante y le va a seguir una vocal. Consonante le va a seguir una vocal. ¿Ok? An elephant, an ice cream, an octopus, an umbrella. Y siempre singulares. Consonante, sonido consonante. A car, a marker, a backpack, a doll. ¿Ok? Entonces, en la tablita de la actividad van a llenar una parte en donde dice uso. El primer uso es que ambas son singulares. El segundo uso ya es la diferencia. Cuando uso a, cuando uso an. Pero ojo, es por sonido, no por letra. Muchas veces nos dejamos llevar por la letra porque la letra es lo que marca el sonido. Sin embargo, a veces, aunque parezca que es un sonido consonante vocal, hay que poner atención a ese sonido. Ok, por ejemplo, an hour. Ok, en este caso la H no se pronuncia. An hour. Entonces mi primer sonido sí es vocal. Aquí es a horse. La H sí se pronuncia. Mi primer sonido es consonante, por lo tanto tiene que ser a. A horse, a house. En el caso de las palabritas que empiezan con uni, el primer sonido va a ser de consonante, va a ser como una Y. University, unique. ¿Sale? Entonces tiene que ser a. A university, a unique piece of art, por ejemplo. Y bueno, les puse aquí estos ejemplos para que consideren. No es por cómo empieza el sustantivo, sino la palabra que le sigue. Es decir, si yo le voy a agregar un adjetivo a mi sustantivo, entonces esta es la palabra que va a decidir si antes lleva a o an. Aunque doll le toca a doll, le estoy aumentando aquí un adjetivo. Entonces es an amazing doll, an impressive car. ¿Ok? Son esas observaciones que tienen que ir apuntando para que no se les olvide. Y bueno, sobre todo practicando. Okay, let's continue. What is the noun? Sorry. What if the noun? Aquí hay un errorcito de escritura, disculpen, no me di cuenta. What if the noun is plural? If, con F. ¿Qué pasa si el sustantivo es plural? I want the orange. I want the oranges. Ok, si es definido, queda igual porque recordamos que da tiene significado singular, plural, femenino, masculino. ¿Sale? Entonces aplica para ambos. I want the orange, I want the oranges. Pero si es indefinido, I want an orange, en el plural no podemos aplicar I am, porque recuerden que solamente son para singulares. Entonces sería I want oranges. ¿Ok? Se quita, simplemente no aparece. Esa es la forma en la que pluralizamos una oración, una idea que lleve un artículo indefinido. We planted a tree in the yard. Plantamos un árbol. Pero si plantamos muchos, o bueno, si plantamos más de uno, entonces sería we planted trees, porque son indefinidos, ¿sale? Claro que le podemos dar un número, otro concepto, pero si lo que queremos es únicamente pluralizar sin meter otros conceptos, es nada más
quitarle el artículo. We planted trees in the yard. Okay? What happens with mass nouns? Okay? First of all, what is a mass noun? Nouns that can be counted. Okay? Primero que nada, ¿qué es un sustantivo en masa? ¿No? Pues son los sustantivos que no se pueden contar, los que no podemos pluralizar. Por ejemplo, los líquidos, ¿no? El agua, el ejemplo más grande. No digo un agua, dos aguas, tres aguas. Recordamos que el significado de a y an es un una, ¿sale? Entonces no voy a decir un agua o una agua, ¿no? Entonces, ahí no vamos a utilizar indefinido. Si sabemos de qué agua está hablando, por ejemplo, llovió, entonces vamos a decir, the water is on the floor. Sabemos que es el agua de la lluvia. O si se me regó el vaso, the water is on the floor. Sé que es el agua del vaso. Pero si de repente vemos que hay agua en el piso y no sabemos de dónde salió, que sería algo indefinido, ¿no? Entonces no lleva ni a ni an. Se queda así. Water is on the floor. ¿De dónde salió? ¿Quién sabe? Pero hay que limpiarlo, ¿sale? Entonces, en el caso de los mass nouns, no vamos a utilizar el a ni el an. Se queda así. Ambos son correctos estos ejemplos porque este es definido. Sabemos de qué agua estamos hablando, perdón, y este es indefinido, simplemente no usamos a y an. En tu actividad, lo que vas a hacer es aquí llenar los significados que ya te comenté, o sea, la traducción. ¿Cómo traduzco a y an? En este caso tiene que haber exactamente lo mismo. Lo repetimos porque recordamos que ambas tienen el mismo significado. La diferencia es en el uso. Y aquí tienen que escribir los 4 significados, las 4 traducciones que tiene da. El uso, ¿ok? Tiene un uso que es singular y este es plural. Y singulares y plurales, perdón. Entonces le marcamos ahí. Aquí vamos a escribir cuál es la diferencia entre a y an. Y, ok, aquí si quieren, bueno, aquí cuál sería la diferencia entre usar a, an o da, que viene siendo lo definido, lo indefinido. Y aquí aparte de lo definido e indefinido, tienen que escribir la diferencia entre estas dos. Aquí me van a escribir un ejemplo con traducción. También aquí otro ejemplo. Traten de escribir el mismo ejemplo, ¿sale? Pero, como les había comentado, pueden aumentarle algún adjetivo. Por ejemplo, aquí. Si quiero decir a doll, aquí tengo an amazing doll, ¿no? Entonces, usamos la misma palabrita. I want a doll. I want an amazing doll para poder usar el an, ¿ok? I want the doll. Nada más los vamos a marcar así, sencillos los ejemplos, ¿vale? Van a ser 3 ejemplos tratando de utilizar el mismo sustantivo y ya aquí un ejemplo mostrando la diferencia que hay entre los 3. Aquí ya se tiene que notar, quiero una muñeca, ¿ok? La que sea, o aumentenle un complemento que te dé a entender que es algo indefinido, al igual que aquí, y aquí aumentenle un complemento que se dé a entender que fue indefinido. Y bueno, si tienes dudas, ya sabes que puedes contactarme, me mandas un mensajito vía Teams, por favor, para que te pueda dar solución. Espero haber sido clara, si no, con gusto les contesto vía mensaje o en clase. ¿Ok? Have an excellent day.